La psique de George Russell está alimentada por el odio. Pasa la mayor parte de su infancia como ladrón en Seattle y roba para vengarse, no de las personas a las que roba, sino del mundo entero. Sin embargo, los pequeños hurtos no son suficientes. El odio insaciable que siente que debe mostrar a la humanidad, o más bien a su mitad femenina, no puede ser domesticado. Toda su vida ha estado buscando una salida a sus sentimientos, quizás sin darse cuenta. Cuando alcanza la mayoría de edad, cuando los barrotes se le abren y ahora puede mezclarse con las personas que ve como un símbolo de su odio, cruza una línea peligrosa. Russell, quien más tarde fue declarado culpable de asesinar a 3 mujeres en Bellevue, Washington, mató a su primera víctima en un callejón y a las 2 siguientes en sus casas. Su modus operandi cambia, pero su firma es la misma. Siempre deja los cuerpos de las mujeres en poses sorprendentemente grotescas. Los asesinos característicos están impulsados por algo voluble, erótico y mortal, y se convierten en monstruos que luchan contra su propia obsesión. Suelen madurar sexualmente prematuramente y sufren años de impotencia acumulada. Cuando llegan a cierta edad o encuentran la oportunidad adecuada, finalmente cruzan la zona de confort, la frontera entre la normalidad y la criminalidad. Russell es uno de los asesinos de firmas más interesantes porque toda su existencia sigue un camino marcado desde la infancia, tras ser abandonado primero por su madre y luego por su madrastra. Estas mujeres personifican para él todo el sexo femenino. Lo que le han hecho debe pagarse con la muerte. Al igual que Ted Bundy, a quien idolatra, Russell se las arregla para vivir la vida con confiada normalidad. El hombre de 30 años frecuenta los bares, armado con su brillante sonrisa, su locuacidad y su agradable personalidad, enmascarando su naturaleza mortal. Elige mujeres blancas y negras, con la soltura de un Casanova, pero con la intención de Barba Azul. Pero, como ocurre con muchos asesinos en serie, la rabia corrosiva de Russell acaba por dominar su cordura. No había nada que sugiriera que ese día sería diferente en Bellevue, sábado por la mañana, 23 de junio de 1990. Todo empieza fácil para un empleado de McDonald's llamado Jimmy. Apenas sale el sol y el restaurante está a punto de abrir, y el gerente está enojado porque las bolsas de basura de anoche no han sido tiradas. Entonces, Jimmy carga las pesadas bolsas de plástico hasta los contenedores de basura detrás del restaurante. Las sombras de la mañana le impiden distinguir qué es lo que yace en medio del callejón. Parece blanca, larga y retorcida como la rama de un árbol. Al principio pensó que del contenedor se había caído basura más voluminosa. Jimmy hizo una pausa y miró fijamente. Si se trata de un animal muerto, pensó, no hay forma de que lo toque. Da unos pasos más hacia adelante. Probablemente sea un maniquí de mujer. Espera, eso parece demasiado real, demasiado quieto. Quizás está borracha. ¿Herida? Sí, pero ningún ser humano podría torcer su cuerpo de esa manera, se dice Jimmy. Inclinándose sobre la forma misteriosa, finalmente entendió todo, y eso lo aterrorizó hasta la médula. Jimmy regresó corriendo al restaurante, agarró el teléfono y gritó por el auricular llamando a la policía. En cuestión de minutos, el callejón se llenó de uniformes azules y coches de policía. El cuerpo es una imagen grotesca de una joven desnuda, retorcida en formas impensables para el cuerpo humano. La víctima estaba acostada boca arriba, con las piernas imposiblemente cruzadas, escribió el Dr. Robert Keppel en su libro Signature Killers. Su cabeza estaba girada hacia la izquierda y una pequeña caja de patatas fritas estaba colocada sobre su ojo derecho. En una mano, los detectives descubrieron una pista misteriosa: una piña. La autopsia reveló, además de la gran cantidad de heridas graves que sugerían que había sido brutalmente golpeada y pateada, que la mujer había sido salvajemente violada. Además de los signos clínicos de penetración vaginal, su ano fue desgarrado por un objeto desconocido. La hora estimada de la muerte se fijó entre las 2:30 y las 5:20 de la madrugada, aunque la última hora pareció más realista, ya que los trabajadores del turno de noche del restaurante de al lado sacaron la basura a las 3:15 y no vieron nada. La causa de la muerte fue un traumatismo en el lado derecho de la cabeza, provocado por el impacto de un objeto contundente y suficientemente pesado que le destrozó el cráneo. El hígado de la mujer quedó lacerado por un golpe muy fuerte, pero la mayoría de las heridas, incluidas las marcas de estrangulamiento, parecen haber sido infligidas después de la muerte.
A las autoridades les comenzó a preocupar que este pudiera ser el primero de muchos asesinatos, puesto que llevaba todas las marcas del trabajo de una mente retorcida. Bellevue era una ciudad muy tranquila antes de esa noche. Los asesinatos resultaban extremadamente raros y la policía local no tenía mucha experiencia en esta área. Una vez identificado el cadáver, las pistas, o al menos conjeturas más sólidas, comienzan a materializarse. La víctima fue identificada en su historial dental como Mary Ann Polridge. En vida fue una mujer guapa y sociable de 27 años, 1,70 m de altura, ojos grises y cabello castaño claro hasta los hombros. Fue vista por última vez el viernes 22 de junio por la noche en un local llamado Papayos Cantina. Su Chevrolet Camaro estaba estacionado en un parking cercano, lo que sugiere a la policía que pudo haber salido del bar con el asesino. Debido a que había dejado su bolso en el guardarropa, los detectives creen que el asesino sugirió que la mujer tuviera relaciones sexuales en su auto y que ella tenía la intención de regresar al restaurante después. El 9 de agosto de 1990, poco más de un mes después del asesinato de Polridge, Carol Ann Beatty regresó a casa después de una visita al restaurante Keck, solo para no volver a verla mañana. A la guapa rubia Carol Beatty le gustaba coquetear con los hombres en los bares. Así alimentaba su ego. La noche del 9 de agosto dirigió sus esfuerzos hacia el camarero, dándole la espalda a los demás hombres, sin darse cuenta de que uno de ellos la observaba con especial atención. Beatty salió del restaurante poco después de las 2 de la madrugada y condujo directamente a su casa. Un vecino que paseaba a su perro la vio abriendo la puerta alrededor de las 2:30. Estaba sola y parecía un poco borracha. Al entrar en casa, Beatty, divorciada, echó un vistazo a las habitaciones de sus 2 hijas, de 9 y 13 años, para ver si estaban durmiendo. Se dio una ducha rápida y se preparó para irse a dormir. El barrio en el que vivía era un lugar tranquilo, a unos 3 kilómetros del centro de Bellevue y a 2 kilómetros del restaurante McDonald's donde se encontró el cuerpo de Polridge. La mujer, cansada, apoyó la cabeza sobre la almohada poco después de las 3 de la mañana. No se molestó en correr las cortinas de la ventana francesa que daba a un patio trasero, al igual que no se molestó en cerrar la puerta principal con llave. No está claro si el asesino entró en su casa antes o después de que ella estuviera dormida. Su encuentro con él parece haber sido breve, como lo indican las 2 heridas defensivas en las palmas de sus manos. Él le golpeó el pecho con los puños para amortiguar sus gritos y continuó golpeándola en el pecho y la cara hasta que quedó inconsciente. Luego arregló su cuerpo sin vida para que el mundo supiera lo que pensaba de Carol Ann Beatty. Para asegurarse de que no volviera a despertar, le golpeó el cráneo varias veces con un objeto contundente y pesado que le dejó cicatrices en forma de U en la cabeza y la cara. Ella estaba muerta, pero él no podía soportar ver sus ojos vidriosos en el crepúsculo y le colocó una bolsa de tintorería en la cabeza y la ató con un cinturón alrededor de su cuello. Pero sus ojos todavía asomaban por debajo de la bolsa de plástico. Entonces, Russell decidió cubrir la cara con una almohada. Ahora ya podía disfrutar del resto de su ritual sin sentirse observado. La hija mayor de Carol Beatty encontró a su madre a la mañana siguiente. Cuando llegó la policía se topó con un espectáculo aún más repulsivo que la atrocidad llevada a cabo con Polridge. El cuerpo desnudo de Beatty estaba tendido sobre la cama, con los pies apuntando hacia la puerta. Su camisón estaba arrugado en el suelo. Llevaba puestos unos zapatos de tacón alto, aparentemente usados después de su muerte. El dedo medio de una de sus manos estaba casi cortado y tenía las piernas bien abiertas. La evidencia en la casa sugería que el asesino no se fue inmediatamente, sino que miró a su alrededor, posiblemente buscando dinero y objetos de valor. La policía entrevistó a John Comfort, un barman del restaurante Keck, quien dijo que Carol esperó a que terminara su jornada laboral y luego tuvieron relaciones sexuales en su auto. Comfort fue detenido, pero pronto sería puesto en libertad bajo vigilancia. Aquellos que negaban la existencia de un asesino serial en Bellevue rápidamente cambiaron de opinión cuando la víctima número 3, otra hermosa joven, fue descubierta el 3 de septiembre en su apartamento en la cercana localidad de Kirkland. Habían pasado 24 días desde el asesinato de Carol Ann Beatty. Esta vez no se puede ignorar la tarjeta de presentación dejada por el asesino. Se trata sin duda de la misma persona que mató a las otras 2 mujeres. Andrea Levine, llamada Randy por sus amigos y compañeros de trabajo, era una mujer pelirroja de 24 años que fue vista por última vez en el bar de un restaurante de Maple Garden el 30 de agosto.
4 días antes de que su casero descubriera su cadáver. Levine frecuentaba los bares yuppies de la zona y tenía un éxito envidiable en aventuras de una noche. Según sus amigas, salió sola del bar. Ninguno de sus conocidos recuerda que hubiera hablado con un hombre esa noche. No se quedó mucho tiempo y no estaba de su habitual humor animado. Se fue poco después de medianoche y regresó a su pequeño apartamento en la planta baja al otro lado de la ciudad. A la mañana siguiente, antes del amanecer, alrededor de las 5, su casero Bob Hayes notó una sombra deambulando por la pared detrás de la ventana del apartamento de Levine. Se puso la bata, sacó a su perro y salió a ahuyentar al posible ladrón. Pero la silueta masculina escuchó ladrar al perro y desapareció antes de que Bob pudiera atraparlo. Aliviado de haber ahuyentado al intruso, el propietario revisó su propiedad en busca de ventanas y cerraduras rotas. Todo parecía estar bien. Miró a través de la ventana de Randy y la vio durmiendo en su cama. Desafortunadamente, Hayes no logró ver el rostro del misterioso visitante, pero luego lo describiría a la policía como delgado, joven y con bastante movilidad. Se recordó a sí mismo advertir a Levine sobre el incidente y comenzó a preguntarse por qué hacía tiempo que no sabía nada de ella. El 3 de septiembre decidió comprobar qué estaba pasando con Randy y se encontró con la escena más horrible que había visto en su vida. Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo de Levine tendido sobre la cama y cubierto por una sábana ensangrentada. Su cabeza, literalmente hundida por la espalda, estaba cubierta con una almohada empapada de sangre. Tenía un juguete sexual eléctrico incrustado hasta el fondo de la garganta. Al quitar la sábana del cuerpo de Levine, los policías encontraron en su mano izquierda un libro titulado Más placer que el sexo. En su cuerpo, desde la frente hasta los pies, había nada menos que 250 cortes realizados con un cuchillo de cocina. Como no se encontraron heridas defensivas, los investigadores creyeron que la asesinaron mientras dormía. En esta ocasión, no se encontró el arma homicida. El informe de la autopsia ofrecía a la policía elementos interesantes en los que reflexionar. Las marcas de desgaste en uno de los dedos de la víctima indican que el asesino probablemente le robó el anillo. Si el criminal intentaba empeñarlo o venderlo, podrían localizarlo. La vigilancia al barman John Comfort, sospechoso del asesinato de Carol Beatty, fue suspendida. No solo tenía una coartada para el asesinato de Levine, sino que los detectives dudaban que cometiera un crimen tan atrevido, sabiendo que estaba bajo vigilancia constante. Mientras tanto, la policía de Bellevue, Kirkland y el condado de King interrogaron a amigos y familiares de las víctimas con la esperanza de encontrar algo en común entre ellos. El único vínculo parecía ser la frecuente asistencia de las mujeres asesinadas a los bares. Esto hacía bastante probable que el asesino fuera también un cliente habitual de estos establecimientos. Después del asesinato de Beatty, todos los exprisioneros y personas con antecedentes penales en el condado de King y el área de Seattle fueron interrogados, pero ninguno de ellos estaba en Bellevue en el momento de los asesinatos. Algunos de ellos continuaron siendo sospechosos y fueron puestos bajo vigilancia. La policía no se rindió. Sabía que tarde o temprano el asesino cometería un error y su corazonada estaría justificada. Los investigadores de las 3 jurisdicciones pronto se reunieron para intercambiar información y descubrieron que se habían topado con un viejo conocido. Todo el mundo conocía bien a George Waterfield Russell, ladrón y traficante de drogas. Ahora podrían añadir el término asesino a su lista de talentos malvados. Agobiada por 3 asesinatos sin resolver y un maníaco homicida suelto, la policía local no estaba en disposición de correr riesgos. Entonces, cuando se reportó un intruso en el patio trasero de alguien el 12 de septiembre de 1990, se llamó a todas las patrullas. El área fue acordonada y los oficiales observaron a un hombre negro caminando casualmente por la calle, sin poder dar una buena razón de por qué estaba allí. No trabajaba ni vivía en esa zona del pueblo, ni tenía amigos a los que visitar. El control mostró que George Russell tenía un historial criminal bastante largo y era un ladrón empedernido, y finalmente decidieron arrestarlo por conducta indecente. Pero cuando lo llevaban a la comisaría, los agentes comenzaron a preguntarse si habría otros motivos para su paseo nocturno. La mujer que denuncia al delincuente resultó ser amiga personal de la recientemente asesinada Andrea Levine y, como las víctimas, cliente habitual de bares nocturnos. Cuando le dijeron el nombre del detenido, ella confirmó que lo conocía. Se trataba de un cliente habitual de Papayos Cantina, Cake Restaurant y Maple Garden.
Al mismo tiempo que se produjo el arresto de Russell, un detective de Seattle lo estaba investigando bajo sospecha de posesión de propiedad indebida en un robo a una casa en el área de Kirkland. Como también era sospechoso de otros robos a casas en la zona de los asesinatos, el detective se puso en contacto con la policía de Bellevue y les dijo que Russell había sido arrestado recientemente por hacerse pasar por un oficial de policía. El oficial que lo arrestó en ese momento le encontró un arma que resultó ser robada de una casa cercana a la de Andrea Levine. Durante la investigación de George Russell, su lado oscuro poco a poco se fue aclarando. La policía se enfrentaba a un joven cuya vida había sido bastante complicada. Por un lado, Russell no parecía tener ningún problema. Provenía de una familia educada de clase media y creció en un barrio blanco de Mercer Island, Washington. Se integró fácilmente en la sociedad yuppie de Seattle y no parecía reconocer la división racial, pero eso era solo una fachada. Russell nació en 1958 en Florida y sus padres se separaron cuando él tenía apenas 6 meses. Su madre, Joyce, no quería que el bebé le impidiera obtener su título universitario. Un día, su marido llegó a casa y encontró al pequeño George completamente solo. En la mesa de la cocina había una nota en la que Joyce se despedía de él. George Russell Sr. estaba asustado por la idea de criar solo a su hijo y lo confió al cuidado de familiares. El pequeño George fue trasladado a vivir con su abuela y con sus tías. Joyce reapareció con un nuevo marido cuando Russell tenía 6 años y se lo llevó con ella. Se mudó de ciudad en ciudad y finalmente se estableció en Mercer Island. La vida familiar era normal hasta que Russell ingresó a la escuela secundaria. Luego, su madre volvió a realizar su truco de la desaparición y abandonó a su segundo marido y nuevamente a su hijo. El chico quedó completamente devastado. Russell abandonó la escuela y, a pesar de las protestas de su padrastro, pasaba sus días con amigos en la playa. Él y sus amigos aprovechaban las noches irrumpiendo en las casas de los ricos y vendiendo las propiedades robadas en el mercado negro. Al poco tiempo, la pandilla ya era bien conocida por la policía. Russell le causó a su padrastro más dolores de cabeza de los que podía soportar. El clímax llegó cuando su padrastro se volvió a casar. Su nueva esposa era una mujer blanca, tan solo 12 años mayor que Russell. La relación entre ambos no fue buena y, finalmente, la madrastra planteó la pregunta: ¿o yo o el niño? El joven de 17 años se encontró en la calle, esta vez para siempre. Cansado de su pasado, George Russell dejó Mercer Island y se mudó a Bellevue. Allí siguió metiéndose en problemas con la ley, pero de alguna manera siempre logró salir de las dificultades. Gracias a sus habilidades de piratería, nunca se quedó sin dinero. Gracias a su encanto tenía muchos amigos, tanto blancos como negros, dispuestos a darle refugio y comida. Después de cumplir 21 años, Russell se convirtió en una cara familiar en los establecimientos de Bellevue y sus ciudades vecinas, Kirkland, Redmond y Bodell. En estos lugares conoció mujeres, frente a las cuales desempeñó el papel de un playboy elegante y generoso. Una vez detenido, los conocidos de Russell comenzaron a contar historias extrañas sobre él. Por ejemplo, su amigo Smithy McLean cuenta cómo le prestó su camioneta la noche en que mataron a Merian Polreich. Russell le había dicho que se llevaría sus pertenencias personales, pero cuando devolvió el auto, Smithy notó manchas extrañas en el asiento delantero y un olor fétido en el interior. La policía realizó análisis de las manchas y resultó ser sangre que coincidía con el tipo sanguíneo de Polreich. Un cliente de Papayos Cantina recordó que Polreich coqueteó con Russell en la pista de baile la noche del asesinato. La camarera Gretchen Coffin es una conocida mutua de George Russell y Carol Beatty. A ella no le gustaba Russell en absoluto. A menudo iban a comer a su restaurante e intentaba ligar con ella, pero ella se negaba a tener algo con él. Él continuó yendo varias veces después de eso y la miraba con enojo. En los días posteriores al arresto de Russell, los detectives se encontraron con varias personas que no solo lo describieron como un personaje extraño, sino que también dijeron que había hecho comentarios amenazantes y abusivos sobre las 3 mujeres asesinadas antes de su muerte. Pero la evidencia no es solo verbal. Varios de los clientes de los bares le compraron joyas con descuento que resultaron ser propiedad de las víctimas. En el momento de su arresto, Russell se alojaba con 3 universitarias que no tenían idea de sus actividades. Al irrumpir en su casa, la policía encontró mechones de pelo en su mochila que resultaron ser de Randy Levine. Luego vino la prueba final y más sólida. Los resultados del análisis de ADN del líquido seminal encontrado en el cuerpo de la primera víctima, Merian Polreich,
vincularon directamente a Russell con su muerte, lo que provocó que finalmente fuera declarado culpable del asesinato de las 3 mujeres. No recibió el castigo que merecía porque la sentencia impuesta por el estado de Washington fue anulada durante su juicio. Sería sentenciado en 1991 a 2 cadenas perpetuas más 28 años y actualmente a sus 66 años se encuentra encarcelado en el centro correccional de Clallam Bay. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.